Hey chicos, esta noche vamos a sumergirnos en un viaje tranquilo y curioso que nos llevará a un lugar y tiempo donde sobrevivir era un verdadero desafío, la Edad Media. Imagina despertar con la luz temblorosa de una vela, en una casa hecha de madera y barro, sin calefacción ni comodidades modernas. Te levantas para enfrentarte a un mundo sin electricidad, sin medicina avanzada, y donde cada día es una batalla por la supervivencia. Probablemente no durarías ni un día completo allí. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle like al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y mientras te preparas, déjame saber en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es por allá. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y vamos a empezar este viaje juntos. Caminas descalzo sobre el suelo frío de tierra apisonada. El aire huele a humo, a madera quemada y a heno mojado. La casa es oscura y silenciosa, salvo por el sonido distante de un animal o el crujido de la madera. No hay calefacción ni ventanas con vidrio, solo pequeñas aberturas cubiertas por telas gruesas o pieles que apenas dejan entrar la luz. El invierno puede ser despiadado, y cada ráfaga de viento se siente como un recordatorio de lo frágil que es tu refugio. Fuera, el pueblo empieza a despertar. Los campesinos se apresuran a sus tareas, preparando los campos para sembrar o recoger la cosecha. El día comienza temprano, antes de que el sol haya asomado, porque las horas de luz son valiosas y el trabajo no espera. La vida está dominada por el ritmo del sol y las estaciones, no por relojes o agendas. El acceso al agua es limitado. Vas al pozo común, con un cubo de madera atado a una cuerda áspera. El agua está fría y a veces turbia, pero es lo que tienes. No hay tuberías ni grifos, y la mayoría de la gente debe caminar varios minutos para conseguirla. Esto complica aún más las tareas cotidianas, como cocinar, limpiar o beber. Tu vestimenta es sencilla y ruda. La lana, el lino y la piel son los materiales más comunes. No hay ropa interior ni calzado cómodo. Las prendas son pesadas, a menudo manchadas y remendadas, diseñadas para durar, no para impresionar. La moda es un lujo de los nobles. Tú usas lo que tus padres te dejaron. El olor en el pueblo es una mezcla compleja. Animales, leña quemada, sudor, basura, en ocasiones, olores menos agradables como la orina y los desechos humanos que se acumulan en las calles sin sistema de alcantarillado. No existe la idea moderna de higiene. Cada paso que das recuerda lo vulnerable que eres, no solo por el frío o la falta de comida, sino por las enfermedades que acechan en cada rincón, las plagas que pueden diezmar comunidades enteras y la amenaza constante de conflictos, robos o castigos severos. En tu mente, te preguntas cómo alguien podría realmente vivir y no solo sobrevivir en este mundo. La respuesta está en la resiliencia, en la adaptación y en una comunidad que, a pesar de todo, se sostiene entre sí. Así comienza tu día en la Edad Media, un mundo que para ti es extraño y duro, pero que fue hogar de millones antes que nosotros. El sol ya está un poco más alto y te encuentras en medio del bullicio matutino del mercado del pueblo. Aunque tu ropa es simple y tu andar torpe por el terreno irregular, el mercado es un lugar donde todos convergen, desde los campesinos que traen su producción, hasta los artesanos que muestran sus creaciones y los vendedores ambulantes que gritan sus ofertas con voces desgastadas. Este mercado no es un supermercado organizado con pasillos y estantes. Es un espacio abierto, con puestos improvisados de madera y telas, abarrotados de productos que reflejan la vida rústica y sencilla que lleváis. Aquí el aroma del pan recién horneado se mezcla con el olor fuerte del pescado seco y la tierra húmeda del campo. Es una experiencia sensorial que te abruma. El ruido de los intercambios, las risas y regaños, el clamor de los niños y los sonidos de animales como gallinas y cabras que se pasean entre la gente. El trueque es común, porque el dinero escasea. Cambiar un saco de trigo por un par de huevos o intercambiar un cesto de manzanas por un pedazo de queso es el pan de cada día. Las monedas, cuando aparecen, suelen ser de cobre o plata, aunque debes tener cuidado con las falsificaciones,
una preocupación constante. En este mercado, las especias son joyas preciadas. La pimienta, la canela y el clavo llegan desde tierras lejanas a través de las rutas comerciales, se venden a precios altos, solo al alcance de los más adinerados. Para ti, que trabajas la tierra, estas especias son sueños distantes que solo puedes imaginar. Hay también un puesto donde se venden hierbas medicinales. El curandero del pueblo, con su conocimiento ancestral, ofrece remedios para todo tipo de males, desde infusiones para el estómago hasta ungüentos para heridas. Su mesa es una mezcla de plantas secas, raíces y polvos extraños. La gente acude a él con esperanza, aunque la eficacia de sus tratamientos sigue siendo un misterio. Los olores en el mercado no siempre son agradables. Los desechos animales, la basura acumulada y la falta de higiene hacen que algunos rincones tengan un aroma penetrante que hace que te tapes la nariz con el manto. Pero es parte del ambiente cotidiano. Con el tiempo, aprendes a ignorarlo. Historiadores aún discuten si estos mercados eran más lugares de trueque o de comercio monetario, y si tenían una influencia significativa en la economía rural o eran simplemente puntos de reunión social. Lo cierto es que eran el corazón de la vida comunitaria. Mientras caminas entre la multitud, te das cuenta de que aquí no solo se venden bienes, sino también historias, chismes y conexiones humanas. Este mercado es una ventana a la vida medieval, un mundo donde cada intercambio es vital para la supervivencia y donde la comunidad se teje con cada trato y sonrisa compartida. Con el mercado quedando atrás, te diriges ahora hacia el campo, donde el trabajo nunca cesa y el sol es un juez implacable que determina tus horarios y tus fuerzas. La agricultura en la Edad Media es un arte brutal y sencillo a la vez, basado en herramientas rudimentarias y un conocimiento ancestral transmitido de generación en generación. No hay maquinaria, solo manos endurecidas por la tierra y espaldas encorvadas bajo el peso de la responsabilidad. Comienzas el día arando un pequeño campo con un arado de madera tirado por bueyes. La tierra es dura y llena de piedras que a cada paso parecen desafiar tu paciencia. La jornada es larga y el sol no ofrece descanso. Cada surco que trazas es una promesa, una esperanza de que de esas semillas brote la comida que mantendrá vivo a tu pueblo. La siembra es meticulosa. No solo plantas al azar, hay calendarios basados en ciclos lunares y estaciones, aunque sin la precisión científica moderna. Los campesinos creen que sembrar en el momento correcto trae bendiciones, mientras que hacerlo fuera de tiempo puede condenar la cosecha. La rotación de cultivos es un conocimiento que, aunque limitado, se practica para no agotar la tierra. Trigo, cebada, avena, junto a legumbres que enriquecen el suelo y alimentan a la gente, forman el triángulo de la subsistencia. No hay fertilizantes químicos, el abono natural proviene de estiércol y restos orgánicos, un aroma que a veces se mezcla con el sudor del trabajo. Las herramientas son simples pero resistentes. Azadas, hoces y guadañas que requieren esfuerzo para ser manejadas. Cada día se mide en heridas menores, ampollas y fatiga. El descanso es un lujo raro, reservado para momentos breves y por la noche. Un dato curioso: la introducción del arado de hierro y las mejoras en las técnicas agrícolas durante la Edad Media fueron fundamentales para aumentar la productividad, permitiendo que las poblaciones crecieran y se desarrollaran ciudades. Sin embargo, la vida del campesino está lejos de ser solo trabajo. Hay momentos de celebración ligados a las estaciones, cuando se cosecha o se siembra. Las festividades agrícolas mezclan rituales paganos con tradiciones cristianas, reflejando la dualidad de un mundo en transformación. Historiadores debaten sobre cómo estas prácticas agrícolas afectaron la economía medieval, y hasta qué punto las innovaciones tecnológicas y sociales impactaron la calidad de vida de la gente común. Lo que es seguro es que sin este esfuerzo diario, nada habría sido posible. Mientras tus manos agarran el arado y el sudor corre por tu frente, entiendes que la tierra no solo es un medio de vida, sino un maestro implacable que exige respeto y paciencia. En esta rutina agotadora, encuentras una conexión profunda con la naturaleza y con aquellos que, como tú, luchan cada día por sobrevivir.
Después de la agotadora jornada en el campo, el atardecer te lleva de regreso al hogar, donde las labores domésticas te esperan con igual intensidad y variedad. La vida medieval no conoce el concepto moderno de descanso tal como lo entendemos hoy. El trabajo continúa en casa, y cada tarea, por sencilla que parezca, es fundamental para la supervivencia. Entras en la cocina, que no es una habitación separada como en las casas actuales, sino un espacio abierto donde el fuego es el corazón y la alma. La chimenea, una estructura modesta de piedra y barro, consume madera que apenas logra calentar el ambiente. No hay estufas ni hornos sofisticados. La cocción es lenta, y los alimentos requieren horas para estar listos. Tu primera tarea es preparar la cena con los ingredientes limitados disponibles. Usas un caldero colgado sobre el fuego, donde hierve un guiso simple a base de legumbres, raíces, a veces, un trozo pequeño de carne o pescado. La comida es monótona, pero cálida y nutritiva. No hay especias exóticas, solo sal común y hierbas cultivadas en un pequeño huerto. Mientras revuelves la olla, piensas en la importancia de esta comida. Es mucho más que sustento. Es el momento donde la familia se reúne, comparte historias, a pesar de las dificultades, encuentra un espacio de humanidad y calma. Alrededor del fuego, las luces bailan en las paredes de barro, y las sombras crean formas que parecen cuentos antiguos. La noche es joven y los niños escuchan atentos las historias que la abuela repite con voz cansada pero llena de sabiduría. En este espacio, también se cosen y remiendan las ropas, se limpian los utensilios y se preparan las herramientas para el día siguiente. No hay electricidad ni máquinas, todo se hace a mano, con paciencia y dedicación. Un detalle curioso es que, en algunas regiones, se utiliza el humo del fuego para preservar carnes y pescados, una técnica ancestral que ayuda a extender la vida útil de los alimentos en ausencia de refrigeración. Historiadores siguen estudiando cómo estas actividades cotidianas reflejan la cultura y la estructura social medieval, y cómo el trabajo en el hogar era tanto una carga como un acto de comunidad y resistencia. Mientras el fuego crepita y la noche avanza, sientes el cansancio que solo un día lleno de esfuerzo puede dejar, pero también la serenidad que nace al estar rodeado de aquellos que comparten tu destino. Así termina otro día en la Edad Media, donde cada pequeño logro es una victoria y cada noche, una pausa para prepararse para la siguiente batalla contra el tiempo y la adversidad. La vida medieval está llena de rituales y costumbres que, aunque a veces parecen extrañas o anticuadas para nosotros, tenían un propósito claro en ese mundo. Hoy, vamos a explorar uno de esos aspectos que quizás no imaginas, los métodos de higiene y cuidado personal en la Edad Media. Para empezar, el concepto de higiene era muy diferente. El baño no era una práctica diaria, ni siquiera semanal para la mayoría de las personas. El agua era un recurso valioso y el acceso a fuentes limpias no siempre estaba garantizado. Muchas casas no tenían más que un pequeño cubo para lavarse la cara y las manos, y los baños públicos, aunque existían en algunas ciudades, eran lugares ruidosos y a menudo poco higiénicos. En invierno, bañarse podía ser una tarea casi imposible debido al frío, y en verano, el temor a enfermedades transmitidas por el agua estancada hacía que la gente evitara los baños largos. Algunos creían que el agua podía abrir los poros y dejar entrar los males al cuerpo, lo que causaba que ciertas personas prefirieran el baño seco, que consistía en limpiarse con paños húmedos y cambiarse de ropa. El cepillado de los dientes, tal como lo conocemos, no existía. En cambio, la gente utilizaba ramas de árboles masticadas o mezclas de cenizas, cáscaras de huevo molidas y otros polvos para limpiar la boca. El aliento fresco era un lujo raro, y los olores corporales eran aceptados como parte natural de la vida. Las mujeres medievales usaban diversos ungüentos y aceites para cuidar la piel, algunos con ingredientes que hoy consideraríamos extraños, como grasas animales mezcladas con hierbas. Los perfumes eran caros y usados principalmente por la nobleza para enmascarar olores. La ropa, aunque básica, era lavada con frecuencia cuando era posible, pero no con detergentes modernos, sino con ceniza y agua caliente. La ropa interior, sin embargo,
no era común, y las prendas exteriores se lavaban menos por la dificultad y el costo. Un detalle curioso es que la gente medieval usaba la orina como blanqueador de ropa, un hecho que hoy nos puede parecer extraño, pero que era una práctica común y efectiva para la época. Historiadores aún debaten la relación entre las prácticas de higiene medievales y la propagación de enfermedades. Lo que está claro es que la falta de conocimiento y los recursos limitados hacían que la vida fuera mucho más sucia, a ojos modernos, menos saludable. Mientras piensas en cómo sería vivir en un mundo donde bañarse y lavarse no son rutinas diarias, te das cuenta de lo valiosa que es la comodidad y la limpieza en nuestra vida actual. Pero también entiendes que, en aquel entonces, la gente hacía lo mejor que podía con lo que tenía, adaptándose a un entorno que, aunque duro, era su hogar. La Edad Media no solo estaba marcada por el trabajo arduo y la escasez, sino también por un sistema social rígido que definía tu lugar en el mundo desde el momento en que nacías. Hoy te llevaré a entender cómo funcionaba esa jerarquía social y qué implicaba para la vida diaria. Imagínate al despertar y saber que tu destino está sellado por la clase social en la que naciste. Si eres un noble, puedes vivir en castillos fortificados, rodeado de lujo y con sirvientes que atienden tus necesidades. Pero si eres campesino o siervo, tu existencia es completamente diferente, atada a la tierra y al señor feudal que la posee. Los nobles no solo disfrutaban de comodidades, sino también de privilegios legales y económicos. Tenían el derecho de imponer impuestos, administrar justicia y reclutar soldados. Sin embargo, también tenían responsabilidades como proteger a sus vasallos y mantener el orden. Los campesinos, en cambio, vivían bajo la autoridad del señor feudal. Su trabajo no solo era para su propia subsistencia, sino que también debían entregar una parte de la cosecha o prestar servicios como pago. Estaban atados a la tierra y no podían abandonarla sin permiso, lo que limitaba su libertad. Entre estas clases existían los artesanos y comerciantes, quienes comenzaban a ganar importancia en las ciudades emergentes. Aunque no tenían la nobleza, podían acumular riqueza y cierta influencia a través de sus oficios y comercio. Un dato curioso: el sistema feudal funcionaba como una red de obligaciones y lealtades, pero también de protección mutua. Aunque el poder estaba concentrado, la dependencia entre clases era compleja y esencial para la supervivencia de la sociedad. Historiadores debaten sobre la movilidad social en la Edad Media. Algunos creen que era casi imposible cambiar de clase, mientras que otros señalan ejemplos de ascenso social a través de la iglesia, el matrimonio o el comercio. Para ti, vivir en este sistema significa aceptar un lugar fijo en la sociedad y cumplir con las expectativas y deberes que ello conlleva. La libertad individual es limitada, y la comunidad, aunque exigente, es tu soporte. Mientras reflexionas sobre esta estructura, entiendes que la Edad Media era un mundo donde el orden social era vital para la estabilidad, aunque a costa de la igualdad y la libertad. En la Edad Media, la noche era un momento especial, un tiempo para apartar las tareas del día y reunirse en torno al fuego o en la taberna más cercana. Sin televisión, radio ni teléfonos, la gente dependía de las historias orales para entretenerse, aprender y, sobre todo, para conectar con su comunidad. Estas historias, transmitidas por los juglares y trovadores, eran la principal forma de compartir noticias, leyendas y conocimientos. Para ti, escuchar a uno de estos artistas itinerantes era un escape momentáneo de la dureza cotidiana. Los juglares eran personajes versátiles, cantaban, recitaban poesía, contaban cuentos de héroes y gestas, e incluso hacían imitaciones y actos cómicos. Viajaban de pueblo en pueblo, llevando relatos que a menudo mezclaban hechos reales con fantasía, creando así mitos que alimentaban la imaginación de jóvenes y mayores. Su presencia era tan esperada como necesaria para la vida social. Una historia popular que escucharías es la del Cantar de Roldán, un poema épico que glorifica la valentía y el sacrificio, con personajes que se enfrentan a enemigos formidables y fuerzas sobrenaturales. Estas narrativas reforzaban valores como el honor, la lealtad y la fe,
fundamentales en una sociedad que vivía bajo estrictas normas sociales y religiosas. No obstante, no todas las historias eran heroicas. También había relatos sobre criaturas fantásticas, dragones que escupían fuego, gigantes que habitaban bosques remotos, brujas y hechiceros capaces de cambiar el curso de la historia con su magia. Estas leyendas reflejaban tanto el miedo como la fascinación que la gente sentía por lo desconocido y lo inexplicable. Los trovadores, por su parte, componían canciones de amor y desdicha, muchas veces dirigidas a la nobleza. Estas piezas eran interpretadas con instrumentos como el laúd o la flauta, y su música acompañaba reuniones sociales y banquetes. Para la gente común, escuchar estas melodías era una ventana a mundos lejanos y emociones profundas. Un dato curioso es que, a pesar de su importancia cultural, los juglares y trovadores no siempre gozaban de buen prestigio. Algunos eran vistos con sospecha por las autoridades eclesiásticas por sus relatos profanos o por su estilo de vida errante. Sin embargo, su influencia era innegable y su legado perdura hasta hoy. Historiadores aún debaten cuánto de verdad contenían estas historias y cuánto era ficción o exageración. Algunos creen que eran herramientas para enseñar y mantener la cohesión social, mientras que otros piensan que eran simples entretenimientos para evadir la realidad dura y áspera de la Edad Media. Para ti, escuchar estos relatos es una experiencia envolvente. El ritmo pausado de la voz del juglar, la cadencia musical y las imágenes vívidas pintadas por sus palabras crean una atmósfera única. Por un momento, puedes olvidarte del frío, la pobreza y la incertidumbre, y viajar a mundos llenos de magia y aventura. Mientras la noche avanza y las llamas del fuego crepitan suavemente, te sientes parte de una tradición milenaria, un vínculo con aquellos que, siglos atrás, también buscaban refugio en las historias para sostener su espíritu en tiempos difíciles. En la Edad Media, las enfermedades eran una presencia constante y aterradora, muchas veces incomprendidas y sin remedios efectivos. Para ti, vivir en ese tiempo significa enfrentarte a riesgos invisibles que pueden acabar con tu vida en poco tiempo. Hoy, exploramos cómo se entendían y enfrentaban las enfermedades y qué impacto tenían en la sociedad medieval. El conocimiento médico era rudimentario y mezcla de tradiciones, supersticiones y prácticas empíricas. La medicina medieval combinaba las enseñanzas heredadas de la antigüedad clásica con creencias religiosas y mágicas. Los médicos, aunque respetados en las ciudades, eran escasos y sus métodos poco efectivos. En los pueblos, los curanderos y herbolarios eran los principales responsables de la salud, utilizando plantas, ungüentos y rituales para tratar enfermedades. Las enfermedades contagiosas, como la peste bubónica, la viruela o la lepra, se extendían rápidamente en condiciones de hacinamiento y mala higiene. La gente no entendía bien cómo se propagaban, y muchas veces pensaban que eran castigos divinos o resultado de fuerzas malignas. Esto generaba miedo y rechazo hacia los enfermos, que a menudo eran aislados o expulsados de sus comunidades. La peste negra, que en el siglo XIV devastó Europa, causó la muerte de millones en pocos años. Los síntomas eran aterradores: fiebre alta, bubones inflamados y manchas negras en la piel. Las ciudades se vaciaban, los cementerios se llenaban y la desesperación se apoderaba de todos. La gente intentaba protegerse con amuletos, rezos y evitando el contacto, aunque sin mucho éxito. La higiene personal y comunitaria era muy limitada. No había baños públicos adecuados ni sistemas de alcantarillado. La acumulación de basura y desechos humanos en las calles favorecía la proliferación de ratas y otros vectores de enfermedades. El agua potable era escasa y a menudo contaminada. Un dato curioso es que en algunos monasterios se desarrollaron prácticas sanitarias más avanzadas, como el aislamiento de enfermos y la limpieza de espacios, lo que contribuyó a salvar vidas y sentó las bases de la medicina moderna. Historiadores aún discuten cómo la medicina medieval sentó las bases para avances posteriores, y hasta qué punto las creencias religiosas ayudaron o entorpecieron el progreso científico. Para ti, vivir en este mundo es una constante lucha contra lo invisible, donde el miedo y la esperanza coexisten.
Cada tos o fiebre puede ser una amenaza, y la confianza en remedios y oraciones es lo que mantiene la esperanza. Mientras te cuidas con las hierbas del curandero y escuchas los consejos de los ancianos, comprendes que la fragilidad humana y la incertidumbre eran compañeros permanentes de la vida medieval. La alimentación en la Edad Media era sencilla y estaba muy condicionada por la estación, la clase social y la región donde vivías. Para ti, un día típico significaba depender de lo que la tierra y los animales pudieran ofrecer, sin las comodidades ni la variedad que damos por sentadas hoy. Exploraremos cómo era la dieta, qué alimentos eran comunes y qué rituales acompañaban las comidas. En las zonas rurales, la base de la alimentación era el pan, elaborado con cereales como trigo, centeno o cebada. Este pan, duro y oscuro, era el alimento principal, complementado con legumbres, verduras de temporada y ocasionalmente algo de carne o pescado. La carne no era un lujo cotidiano, sino algo reservado para ocasiones especiales o para la nobleza. La mayoría comía carne salada o seca, que duraba más tiempo. Las verduras eran fundamentales, pero su variedad era limitada. Cebollas, puerros, nabos y repollos eran habituales, mientras que frutas como manzanas, peras o ciruelas se consumían frescas o secas, y a veces en forma de compotas o mermeladas. La leche y sus derivados, como el queso, también formaban parte de la dieta. La cerveza y el vino eran las bebidas más comunes, utilizadas no solo por sabor, sino porque el agua potable era muchas veces insegura. La cerveza se elaboraba de forma casera y tenía bajo contenido alcohólico, mientras que el vino estaba más reservado a las regiones vinícolas y a clases sociales altas. Un detalle curioso es que la sal era un bien muy valioso, esencial para conservar alimentos y dar sabor. Su comercio y control económico influyó en la política y las guerras de la época. Las comidas eran momentos sociales importantes, aunque las mesas de los campesinos eran mucho más modestas que las de los nobles. En los castillos, los banquetes incluían varias comidas con platos exóticos, especias caras y entretenimiento, mostrando poder y riqueza. Historiadores discuten cuánto influyó la dieta medieval en la salud y longevidad de la población. La falta de variedad y las deficiencias nutricionales eran comunes, pero la simplicidad de los alimentos también protegía contra enfermedades transmitidas por alimentos mal preparados. Para ti, entender esta alimentación es comprender cómo la subsistencia dictaba las rutinas y cómo cada bocado era un esfuerzo conjunto de la naturaleza y la sociedad para sobrevivir otro día. Mientras comes tu sencillo guiso, recuerdas que la comida no solo alimenta el cuerpo, sino que también une a la comunidad en tiempos difíciles. En la Edad Media, la vestimenta era mucho más que una simple necesidad para cubrir el cuerpo. Era una señal visible de tu estatus social, tu ocupación y hasta tu lugar en la jerarquía. Para ti, vestir en esta época implicaba aceptar ciertas limitaciones y reglas, pero también tenía un significado profundo en la forma en que los demás te percibían. Hoy exploraremos el mundo de la moda medieval y lo que significaba vestirse para sobrevivir y pertenecer. La mayoría de la población usaba prendas hechas de lana, lino, en menor medida, algodón. Las ropas eran sencillas, hechas a mano, y rara vez tenían adornos. Los campesinos vestían túnicas largas y simples, a menudo remendadas y desgastadas, mientras que los nobles podían permitirse telas más finas y colores brillantes gracias a los tintes costosos. El calzado también variaba mucho. Las botas y zapatos eran hechos de cuero, duros y poco cómodos, pensados para durar más que para ser elegantes. Muchos campesinos iban descalzos cuando el clima lo permitía, ya que el calzado era caro. Una característica interesante es el uso del color. Algunas tonalidades, como el púrpura y el azul intenso, eran reservadas para la nobleza debido a su coste y simbolismo. Los plebeyos usaban colores más apagados y naturales. Incluso había leyes llamadas sumptuarias que regulaban qué ropa podía usar cada clase social, para mantener visible el orden jerárquico. El cuidado de la ropa era una tarea constante. Sin lavadoras ni detergentes modernos, la ropa se lavaba con ceniza y agua caliente. El lavado frecuente no era común, ya que desgastaba las telas rápidamente,
por lo que se usaban prendas largas y capas para proteger la ropa interior. Un dato curioso es que la ropa medieval a menudo tenía múltiples capas para mantener el calor, y esto podía dificultar mucho el movimiento y el trabajo físico. Imagina intentar arar un campo o cargar sacos con varias prendas pesadas encima. Historiadores aún discuten cuánto influía la vestimenta en la movilidad social y la identidad personal. Mientras algunos la veían como una forma de control social, otros creen que también permitía a las personas expresar su individualidad dentro de los límites establecidos. Para ti, vestirte en la Edad Media significa aceptar una realidad donde la ropa no solo protege del frío o el calor, sino que también habla por ti ante el mundo. Cada costura y color es un mensaje que dice quién eres y cuál es tu lugar. Mientras te ajustas las mangas o te calzas las botas rígidas, entiendes que en este mundo, la moda no era solo estética, sino una herramienta vital para la supervivencia social. La vida cotidiana en la Edad Media estaba marcada no solo por el trabajo, sino también por las creencias religiosas que impregnaban cada aspecto de la existencia. Para ti, crecer en ese mundo significa aceptar que la fe no es solo un consuelo, sino una guía y a veces un mandato. Hoy exploramos cómo la religión influía en la vida diaria, desde las oraciones hasta las festividades y los ritos. Desde muy temprano, los sonidos de campanas llamaban a la oración y a la misa, señalando el ritmo del día. La mayoría de las personas asistía a la iglesia regularmente, no solo por devoción, sino también porque era el centro de la comunidad y la fuente de noticias y apoyo. Los monasterios y conventos eran lugares clave donde se preservaba el conocimiento, se enseñaba y se practicaban cuidados médicos básicos. Los monjes copiaban manuscritos y mantenían vivas tradiciones que, de otra forma, se hubieran perdido. Las fiestas religiosas marcaban el calendario y ofrecían momentos de descanso y celebración. Sin embargo, estas festividades eran mucho más que ocio. Eran rituales comunitarios que reforzaban la identidad y la cohesión social. Procesiones, ferias, bailes y representaciones teatrales llenaban las plazas y caminos. Algunas creencias populares mezclaban la doctrina oficial con supersticiones. Por ejemplo, se creía en la existencia de brujas, demonios y milagros, y muchas veces las prácticas religiosas se combinaban con ritos mágicos para protegerse de lo desconocido. Un dato curioso es que la penitencia y los castigos públicos eran comunes, y servían para mantener el orden moral y social. La confesión no solo era un acto privado, sino una forma de controlar la conducta y garantizar la obediencia. Historiadores discuten cuánto estas prácticas reforzaron la autoridad de la Iglesia y limitaron la libertad individual, pero también reconocen que para muchas personas eran una fuente real de esperanza y comunidad. Para ti, vivir en este contexto es aceptar que la fe y la rutina diaria están entrelazadas. Las creencias no solo dan sentido a la vida, sino que también son una manera de enfrentar el miedo, el dolor y la incertidumbre. Mientras suenan las campanas y te unes a las oraciones, sientes que formas parte de algo más grande, una red invisible que sostiene a toda la sociedad en su lucha diaria por sobrevivir. En la Edad Media, el castigo por los delitos era tanto una herramienta de justicia como un espectáculo público que servía para mantener el orden social. Para ti, vivir en este contexto significa enfrentar un sistema legal muy diferente al nuestro, donde las penas podían ser duras y a menudo impredecibles, pero donde también existían códigos y costumbres que intentaban regular la vida en comunidad. Los castigos podían ir desde multas y azotes hasta la prisión o incluso la muerte. La naturaleza del delito y la clase social del acusado influían en la severidad de la pena. Por ejemplo, un noble podía recibir una sanción más benigna por un mismo acto que un campesino. Las penas públicas, como la flagelación o la exposición en la picota, tenían una función disuasoria y servían para que la comunidad viera las consecuencias de romper las normas. Estos eventos atraían a multitud de espectadores y eran momentos de tensión, pero también de entretenimiento para muchos. Las cárceles medievales no eran como las modernas. Eran lugares oscuros, insalubres y temporales, donde los presos esperaban juicio o cumplimiento de sentencia.
La prisión prolongada era rara, ya que mantener a los presos era costoso y poco práctico. Un dato curioso es que en algunos lugares se usaban castigos peculiares como el pago en forma de trabajos forzados o la obligación de realizar actos públicos de arrepentimiento, que podían ser humillantes pero permitían la reintegración social. Historiadores aún debaten hasta qué punto estos castigos eran justos o arbitrarios, y cómo afectaban la percepción del poder y la justicia en la sociedad medieval. Para ti, vivir bajo este sistema significa que la ley es visible y palpable, un recordatorio constante de los límites y las expectativas. La justicia no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que puede cambiar tu vida en un instante. Mientras contemplas las calles y las plazas donde se aplican estas penas, comprendes que en ese mundo, el orden social era frágil y se mantenía con medidas que hoy pueden parecer duras, pero que entonces eran parte de la vida cotidiana. El ocio y las diversiones en la Edad Media eran muy diferentes a las opciones modernas, pero para ti, que buscas un respiro en medio de las duras jornadas, representaban momentos valiosos de relajación y comunidad. Descubramos cómo la gente común encontraba entretenimiento y qué actividades formaban parte de su día a día. Los juegos eran una forma popular de diversión, tanto para niños como para adultos. Juegos de tablero como el ajedrez y el backgammon se practicaban en castillos y aldeas, desafiando la mente y fomentando la estrategia. Para los campesinos, juegos al aire libre como la lucha, las carreras y competencias de fuerza eran comunes en ferias y festividades. La música y el baile tenían un papel central. Las canciones populares se cantaban en reuniones y celebraciones, y bailes tradicionales ayudaban a fortalecer los lazos sociales. Instrumentos sencillos como flautas, tambores y gaitas acompañaban estas actividades. Las ferias y mercados eran eventos esperados, donde además de comercio, se ofrecían espectáculos como teatro de marionetas, malabaristas y acrobacias. Para muchos, estas ocasiones eran la única oportunidad de salir de la rutina y conocer a personas de otros lugares. Un dato curioso es que los torneos de caballeros, aunque violentos y peligrosos, eran también una forma de entretenimiento público que atraía a multitudes y reforzaba ideales de honor y valentía. Historiadores discuten cómo estas formas de ocio contribuían a la cohesión social y al mantenimiento de la cultura popular, a pesar de las limitaciones materiales y la dureza de la vida. Para ti, estos momentos de juego y celebración son oasis en un desierto de trabajo y sacrificio. Son recordatorios de que, incluso en tiempos difíciles, la alegría y la creatividad encuentran su camino. Mientras ríes, bailas o simplemente escuchas una canción al atardecer, sientes que la humanidad se expresa a través del tiempo, uniendo generaciones en el deseo universal de disfrutar y compartir. La arquitectura medieval era mucho más que simples construcciones. Para ti, vivir en esa época significa rodearte de estructuras que reflejan no solo la función práctica, sino también el poder, la fe y la identidad de una comunidad. Hoy exploramos cómo se diseñaban y construían estos edificios, y qué importancia tenían en la vida diaria. Las ciudades medievales crecían alrededor de castillos, iglesias y mercados. Los castillos eran fortalezas destinadas a proteger a sus habitantes y a demostrar la autoridad de los señores feudales. Construidos con gruesos muros de piedra y torres altas, estos edificios eran a la vez hogares y bastiones militares. Las iglesias y catedrales, a menudo las edificaciones más impresionantes, eran centros espirituales y sociales. Sus altos arcos y vitrales no solo inspiraban devoción, sino que también mostraban el poder y la riqueza de la iglesia. La construcción de estas obras podía durar décadas, involucrando a artesanos, escultores y arquitectos. Las casas comunes, en contraste, eran sencillas y funcionales, hechas de madera, barro y paja. Aunque menos duraderas, reflejaban la realidad cotidiana de la mayoría de la población. La organización de las calles y plazas también contribuía a la vida social, facilitando el comercio y la comunicación. Un dato curioso es que las murallas y puertas de las ciudades no solo protegían contra invasiones, sino que regulaban el acceso y el comercio, funcionando como controles de seguridad y recaudación de impuestos.
Historiadores aún discuten cómo la arquitectura refleja las tensiones entre la necesidad de defensa, la expresión artística y la vida comunitaria en la Edad Media. Para ti, vivir rodeado de estos edificios es vivir en un entorno donde cada piedra cuenta una historia y cada espacio tiene un propósito. Es un mundo donde la construcción es tanto un acto de supervivencia como de identidad. Mientras caminas por calles estrechas y ves las sombras proyectadas por torres y campanarios, sientes la mezcla de seguridad y misterio que este paisaje ofrece, recordándote que la historia está viva en cada rincón. El final de la Edad Media trajo consigo cambios que transformarían para siempre la sociedad, la cultura y la forma de vida. Para ti, entender este periodo es descubrir las raíces de un mundo que estaba a punto de abrirse a nuevas ideas, descubrimientos y formas de pensar. Hoy hablaremos sobre esos momentos de transición, sus causas y su impacto. El Renacimiento comenzó a germinar en las ciudades italianas, trayendo consigo un renovado interés por la ciencia, el arte y la filosofía clásicas. Las universidades medievales, que antes se enfocaban en la teología, empezaron a abrirse a nuevas disciplinas y cuestionamientos. Los descubrimientos geográficos, como los viajes de Cristóbal Colón y Vasco da Gama, ampliaron el horizonte del mundo conocido, conectando continentes y culturas que hasta entonces habían permanecido aislados. En el ámbito social, la burguesía crecía en poder y riqueza, desafiando el orden feudal tradicional. Las ciudades se convirtieron en centros de comercio, innovación y cultura, marcando el paso hacia la modernidad. Un dato curioso es que la invención de la imprenta por Gutenberg revolucionó la difusión del conocimiento, permitiendo que libros y noticias se compartieran rápidamente y con mayor alcance. Historiadores aún debaten cómo estos cambios afectaron a las clases bajas y cómo influyeron en las revoluciones y movimientos sociales posteriores. Para ti, este momento representa el despertar de una nueva era, llena de esperanza y desafíos, donde las viejas certezas comenzaron a ceder ante la curiosidad y la innovación. Mientras reflexionas sobre este cambio, comprendes que la Edad Media no fue solo un tiempo de oscuridad, sino el preludio necesario para el brillante amanecer de la modernidad. Ahora que hemos recorrido juntos los rincones y desafíos de la Edad Media, puedes sentir cómo ese mundo, aunque distante, está tejido con los mismos hilos de humanidad que nos unen hoy. La vida entonces, con sus dificultades y misterios, también estaba llena de momentos de belleza, conexión y resistencia. Deja que estas imágenes y relatos te envuelvan suavemente, como una manta cálida en una noche fresca. Recuerda que, aunque el pasado puede parecer duro, también nos ofrece lecciones y la certeza de que, paso a paso, la historia avanza hacia un futuro mejor. Respira profundamente, siente la calma que llega poco a poco y permite que la tranquilidad te guíe hacia un sueño reparador. Que esta noche descanses con la paz de saber que formas parte de una historia mucho más grande. Dulces sueños.